Al principio solo existían dos: Urano, el cielo, y Gea, la tierra. De su unión nacieron los 12 titanes, y Crono fue el último. De su unión nacieron primero los 12 titanes, seres de poder descomunal destinados a gobernar el universo. El último en nacer fue Crono, quien desde sus primeros momentos mostró una naturaleza diferente a la de sus hermanos. Mientras Océano dominaba las aguas que rodeaban el mundo, Hiperión controlaba la luz solar. Seo presidía la inteligencia. Crío mandaba sobre las constelaciones. Jápeto forjaba el destino de la humanidad, y las titanesas Temis, Rea, Tetis, Mnemósine, Febe y Tía gobernaban diversos aspectos de la existencia. Crono desarrolló una ambición que eclipsaría a todos. Donde sus hermanos veían en Urano a un padre todopoderoso, Crono percibía a un tirano que debía ser derrocado. Después de los titanes nacieron otros seres extraordinarios, los 3 cíclopes llamados Brontes, Estéropes y Arges, gigantes de un solo ojo capaces de forjar armas divinas, y los 3 hecatónquiros conocidos como Coto, Briareo y Giges, monstruos de 100 brazos y 50 cabezas cada uno, cuya fuerza sobrepasaba la comprensión. Pero Urano, al contemplar el poder terrible de estas criaturas, sintió un miedo profundo. Tan pronto como los cíclopes y hecatónquiros nacían, los tomaba en sus manos celestiales y los arrojaba de vuelta al vientre de Gea, condenándolos a permanecer prisioneros en las profundidades de la tierra. Gea sufría terriblemente con sus hijos monstruosos aprisionados en sus entrañas. Su dolor hacía temblar las montañas más altas, agrietaba los valles más profundos y causaba terremotos que sacudían los cimientos del mundo. El sufrimiento de la tierra primordial no tenía límites, y cada día que pasaba aumentaba su resentimiento hacia Urano. Finalmente, Gea no pudo soportar más la agonía. Reunió a sus hijos titanes en una caverna profunda y secreta donde sus palabras no llegarían a los oídos de Urano. Con voz que hizo resonar las piedras milenarias, se dirigió a ellos. Les habló de su dolor interminable, de la injusticia que representaba mantener a los cíclopes y hecatónquiros prisioneros sin causa, y les pidió que alguien tuviera el valor de enfrentarse a su padre para poner fin a esta crueldad. Los titanes escucharon las palabras de su madre con inquietud creciente. Océano murmuró algo sobre la imposibilidad de desafiar el poder absoluto de Urano. Hiperión expresó abiertamente sus temores sobre las terribles consecuencias que traería tal rebelión. Jápeto negó rotundamente con la cabeza. Los demás hermanos permanecieron en silencio, intimidados por la magnitud de lo que Gea les proponía. Solo Crono dio un paso decidido hacia adelante. Sin vacilación alguna, Crono declaró que él se encargaría de acabar con la tiranía de su padre si Gea le proporcionaba las armas necesarias. Sus hermanos retrocedieron ante tal audacia, pero Crono se mantuvo firme, mirando directamente a los ojos de su madre. Gea reconoció en su hijo menor el coraje que necesitaba. Descendió a las profundidades más secretas de la tierra y allí forjó un arma terrible, una hoz de adamantino, metal más duro que el diamante más resistente y más afilado que cualquier espada jamás creada. Cuando Gea puso esta arma en las manos de Crono, la hoz brilló con una luz propia. Las instrucciones de Gea fueron precisas. Esa misma noche, cuando Urano descendiera del cielo para unirse con ella como había hecho desde el principio de los tiempos, Crono debería estar escondido y esperando el momento preciso. Un solo golpe sería suficiente, pero tendría que ser certero, rápido y completamente despiadado. Crono asintió y se ocultó entre las sombras primordiales, esperando el momento que cambiaría para siempre el equilibrio del universo. Cuando Urano descendió del cielo estrellado para unirse con Gea,
como había hecho cada noche desde que el tiempo comenzó a existir, Crono emergió silenciosamente de su escondite. No pronunció palabra alguna, no hubo amenazas ni advertencias. En un movimiento fluido y terrible, levantó la hoz de adamantino y castró a su padre con un corte tan limpio y definitivo que el destino mismo quedó partido en dos. El grito de Urano resonó por todo el cosmos con una intensidad que jamás se había escuchado antes. Su lamento partió las estrellas recién nacidas, hizo temblar los pilares que sostenían el cielo y creó ecos que aún resuenan en las tormentas más violentas. La sangre divina del cielo mutilado cayó sobre la tierra en gotas enormes y ardientes, cada una cargada con poder creativo. De esta sangre sagrada nacieron inmediatamente nuevos seres. Las Erinias vengadoras, diosas terribles con serpientes por cabellos y ojos que echaban fuego, destinadas a perseguir a quienes cometieran crímenes familiares. Los gigantes de fuerza descomunal, que más tarde desafiarían a los propios dioses olímpicos, y las ninfas melias, espíritus dulces que habitarían los fresnos sagrados. Los genitales cercenados de Urano no cayeron a la tierra, sino que fueron arrojados al mar por la fuerza del golpe. Donde tocaron las aguas saladas, éstas comenzaron a agitarse violentamente, creando una espuma blanca y brillante. De esta espuma marina nació Afrodita, la diosa del amor y la belleza, quien emergió completamente adulta y perfecta, flotando sobre una concha marina. Mientras se retiraba para siempre a las alturas más remotas del cosmos, sangrando y mutilado, Urano lanzó sobre Crono una maldición que resonaría a través de todas las edades. Con voz debilitada pero cargada de poder profético, declaró que así como Crono lo había traicionado, él mismo sería traicionado por su propia descendencia. Uno de sus futuros hijos se convertiría en su perdición. Esta maldición lo acompañaría hasta el final de sus días. Crono rió con desdén mientras limpiaba la sangre divina de su arma. Las maldiciones de los derrotados son como el viento. Hacen ruido pero no mueven montañas. Sin embargo, a pesar de su aparente desprecio, las palabras de Urano se grabaron en su mente como hierro candente. Con Urano derrotado y retirado, Crono se convirtió en el nuevo señor del universo. Su primer acto fue liberar a los cíclopes y hecatonquiros del vientre de Gea. Los 3 cíclopes salieron primero, tambaleándose después de su largo encarcelamiento. Su agradecimiento era tan intenso que inmediatamente se ofrecieron a forjar armas divinas para Crono. Los 3 hecatonquiros emergieron después, con sus 100 brazos moviéndose como serpientes gigantescas, y sus 50 cabezas hablando al unísono para expresar su lealtad eterna. Su poder era descomunal. Pero Crono, al observar el poder terrible de estos seres y recordando vívidamente las palabras proféticas de Urano, comenzó a sentir inquietud. Estos seres eran demasiado poderosos, demasiado independientes. Sin previo aviso, ordenó que fueran enviados nuevamente al Tártaro. Cuando Gea le preguntó con confusión por qué encarcelaba nuevamente a aquellos cuya liberación había sido el motivo de la rebelión, Crono respondió con frialdad: el poder verdadero no se comparte jamás. Se toma completamente o se pierde para siempre. Gea guardó silencio ante esta respuesta, pero en sus ojos milenarios brilló una chispa de decepción. Establecido firmemente en el poder, Crono fijó su trono en el monte Otris y comenzó a organizar el cosmos según su voluntad. Repartió dominios entre sus hermanos titanes. Océano recibió el control sobre todas las aguas que circundaban el mundo. Hiperión se convirtió en el señor del sol y la luz. Temis fue puesta a cargo de la justicia y las leyes divinas. Mnemósine se hizo responsable de custodiar la memoria y el conocimiento.
Bajo el reinado de Crono comenzó lo que más tarde sería conocido como la Era de Oro, un periodo de perfección que nunca volvería a repetirse. Crono creó a la primera raza humana, los hombres dorados, seres que vivían en un estado de bendición perpetua. Esta primera humanidad no conocía la vejez, pues sus cuerpos permanecían jóvenes durante siglos enteros. Las enfermedades no existían. La guerra era un concepto desconocido. El hambre nunca los atormentaba porque la tierra proveía todo sin trabajo. Los campos producían frutos dorados, sin necesidad de siembra. Los árboles goteaban miel más dulce que cualquier néctar, y los ríos corrían con leche nutritiva. El concepto mismo del trabajo no existía porque la naturaleza proporcionaba abundantemente todo lo necesario. La muerte, cuando finalmente llegaba después de siglos de vida plena, venía como un sueño apacible. Durante siglos completos, Crono gobernó con sabiduría genuina. Los mortales de la raza dorada lo veneraban no por miedo, sino por amor y gratitud auténticos. No existían crímenes, porque no había necesidad que pudiera impulsar a cometerlos. Los conflictos eran imposibles cuando todo abundaba. En aquellos días dorados, Crono se enamoró profundamente de su hermana Rea, la titanesa de la fertilidad y la maternidad. Rea poseía una belleza que cambiaba con las estaciones. Era hermosa como la primavera eterna, con cabello que ondeaba como campos de trigo maduro y ojos verdes como los prados más fértiles. Su risa hacía brotar flores donde quiera que resonara, y cuando lloraba, sus lágrimas se convertían en lluvias benditas. La boda entre Crono y Rea se celebró en el mismo Olimpo con magnificencia sin precedentes. Todos los titanes estuvieron presentes. Océano emergió de las profundidades llevando las perlas más perfectas del fondo del océano. Hiperión hizo brillar el sol con intensidad especial. Las musas cantaron melodías tan hermosas que sus ecos aún resuenan en los rincones más profundos de las montañas sagradas. Era una unión perfecta entre el poder absoluto de Crono y la fertilidad creativa de Rea. Durante un periodo considerable, el amor mutuo llenó completamente el corazón de Crono y logró alejar las sombras oscuras que ocasionalmente visitaban su mente. En los brazos de Rea, el rey de los titanes encontraba una paz genuina que calmaba sus temores nocturnos. Rea tenía el don de tranquilizar sus ansiedades y devolverle la confianza. Pero cuando Rea anunció que estaba esperando su primer hijo, todo cambió de manera radical. La maldición profética de Urano, que había permanecido latente, despertó súbitamente con fuerza terrible. Las noches se transformaron en escenarios de pesadillas, donde Crono veía con claridad espantosa a un hijo suyo empuñando la misma hoz de adamantino que él había usado contra Urano. El día que nació Hestia, la primera hija de Crono y Rea, el rey de los titanes esperó fuera de la habitación donde su esposa daba a luz, paseándose nerviosamente. Cuando las parteras le trajeron a la recién nacida, la tomó en sus brazos. La bebé era absolutamente perfecta. Tenía los ojos verdes brillantes de su madre y ya mostraba en su rostro diminuto la dulzura que la caracterizaría más tarde como diosa del hogar. Mientras contemplaba el rostro inocente de su hija, Crono murmuró para sí mismo que no cometería el error que había cometido su padre. Urano había permitido que sus hijos crecieran hasta convertirse en una amenaza real, pero él sería más sabio. Ningún hijo mío vivirá lo suficiente para convertirse en el instrumento de mi destrucción. Sin más dilación, Crono abrió su boca divina hasta proporciones descomunales y se tragó a Hestia completamente. La niña desapareció en las profundidades de su estómago divino, donde permanecería viva pero prisionera en oscuridad absoluta. Rea gritó con un dolor tan intenso que hizo llorar a las montañas más antiguas,
y agrietarse los cielos mismos. Era un sonido que nunca antes había resonado en el universo, el lamento primordial de una madre por su hijo perdido. ¿Qué has hecho? Es tu hija, tu propia sangre. Es mi perdición anunciada, respondió Crono. Prefiero el dolor presente antes que la traición del mañana. La tragedia se repitió con cada nuevo nacimiento. Cuando nació Deméter, la futura diosa de los cereales, Crono repitió el acto horrible sin vacilar. La bebé desapareció en sus fauces cuando aún conservaba el olor dulce del nacimiento. Hera, destinada a convertirse en la reina de los dioses, corrió la misma suerte terrible, seguida por Hades, el futuro señor de los muertos, y Poseidón, quien estaba destinado a dominar todos los mares. Todos estos niños divinos permanecían vivos en el vientre de su padre, creciendo lentamente en la oscuridad absoluta, alimentando día tras día una ira creciente contra el padre que los había condenado a esta existencia terrible. Con cada hijo que devoraba, Rea se volvía más silenciosa, más distante. Su risa, que antes hacía brotar flores espontáneamente, se había extinguido para siempre. Su mirada se había vuelto vidriosa y sin esperanza. Ya no cantaba las canciones que alegraban el corazón de todas las criaturas. Se había convertido en una sombra de la diosa radiante que había sido. Rea suplicaba, lloraba hasta que sus lágrimas formaban ríos de dolor. Maldecía el día en que había aceptado casarse con Crono, pero él se había vuelto completamente sordo a todo, excepto a los susurros constantes de su paranoia. Cada hijo que devoraba aumentaba su culpa, y cada nueva culpa alimentaba sus miedos, creando un ciclo infernal de violencia y terror. ¿Cuándo terminará esta locura?, le preguntaba Rea desesperadamente. Solo cuando no quede ningún heredero potencial que pueda traicionarme en el futuro, respondía Crono invariablemente. Cuando Rea quedó embarazada por sexta vez, su dolor acumulado se había transformado en una determinación férrea. Esta vez no permitiría que Crono destruyera también a esta criatura inocente. Durante una noche especialmente oscura, se dirigió en secreto a los dominios ancestrales de Gea. Gea, que había observado con horror creciente las acciones de su hijo Crono, comprendió inmediatamente el sufrimiento de su nuera. Le aconsejó que huyera inmediatamente a la isla de Creta, donde en el monte Ida existía una cueva sagrada, protegida por poderes tan antiguos que ni siquiera Crono podría detectar lo que ocurriera en su interior. Las ninfas locales te ayudarán en el parto, y yo personalmente me encargaré de ocultar al niño. Rea emprendió el viaje más peligroso de su existencia, huyendo en el silencio de la noche más oscura que pudiera encontrar. El viaje fue extremadamente doloroso porque ya había comenzado el trabajo de parto, pero su determinación la mantuvo en movimiento. Llegó a la cueva sagrada del monte Ida precisamente cuando los dolores del parto se volvieron insoportables. Allí, en las profundidades de la tierra, entre estalactitas milenarias que goteaban como lágrimas petrificadas de la propia Gea, nació el niño que estaba destinado a cambiar para siempre el destino del universo. El recién nacido lanzó un rugido que resonó como el de un león al tomar su primer aliento vital, y sus ojos brillaron inmediatamente con el poder del rayo que eventualmente empuñaría como arma. Su nombre sería Zeus, y en él se concentraría toda la furia contenida de sus hermanos devorados. Siguiendo un plan perfectamente coordinado, Gea tomó una piedra del tamaño exacto del bebé recién nacido y la envolvió cuidadosamente en pañales perfumados con las mismas hierbas sagradas que habían acompañado todos los nacimientos anteriores. Mientras tanto, las ninfas del lugar se llevaron al verdadero Zeus hacia las profundidades más secretas de la cueva. Rea regresó al palacio de Crono llevando su engaño perfecto.
A pesar de su nerviosismo, logró mantener la misma expresión serena y resignada que había perfeccionado durante los partos anteriores. «Aquí tienes a tu nuevo hijo», le dijo con voz que no tembló. Crono, cegado por la rutina de su paranoia y completamente incapaz de sospechar que su esposa pudiera tener el valor de engañarlo, tomó el bulto sin siquiera examinarlo. Con el mismo gesto mecánico que había repetido 5 veces anteriores, se tragó lo que creía ser su 6º hijo. La piedra desapareció en su estómago divino, donde se asentó junto a sus hijos vivos. Pero Crono no notó diferencia alguna. Mientras Crono se felicitaba por haber eliminado exitosamente su última amenaza potencial, Zeus crecía en secreto en las montañas sagradas de Creta, rodeado de protectores que habían jurado mantenerlo a salvo. La cabra Amaltea, un animal sagrado dotado de poderes divinos especiales, lo amamantó con leche que le otorgaba una fuerza sobrehumana. Las abejas de toda la región le ofrecían constantemente miel dorada, que no solo lo nutría físicamente, sino que aumentaba su sabiduría natural. Los curetes, guerreros sagrados de Creta que descendían de los primeros hombres creados por los dioses, protegían al niño divino con devoción absoluta. Cada vez que Zeus lloraba o hacía cualquier ruido que pudiera revelar su presencia, estos guerreros chocaban inmediatamente sus escudos de bronce pulido y sus lanzas afiladas, creando un estruendo ensordecedor que se escuchaba por toda la isla. Desde su palacio lejano en el monte Otris, Crono ocasionalmente escuchaba estos ruidos procedentes de Creta, pero su paranoia estaba tan enfocada en amenazas familiares directas que interpretaba estos sonidos como meras celebraciones religiosas normales de los mortales cretenses. Nunca se le ocurrió que pudieran estar protegiendo al mismísimo instrumento de su destrucción futura. Las ninfas Ida y Adrastea se hicieron personalmente responsables de la crianza cotidiana del futuro rey de los dioses. Le enseñaron todos los secretos de la naturaleza, los nombres verdaderos de todas las criaturas vivientes, las canciones mágicas que tenían el poder de hacer florecer las plantas fuera de temporada, los rituales secretos que controlaban el cambio de las estaciones. Conforme pasaban los años, Zeus desarrolló poderes extraordinarios. No solo crecía en fuerza física, sino que su sabiduría se expandía a un ritmo extraordinario. Aprendió a controlar los elementos básicos. Podía hacer llover con un gesto, crear vientos poderosos con su respiración, hacer que la tierra temblara bajo sus pies. Los animales de toda la región lo reconocían instintivamente como su rey natural. Podía hablar con las águilas, comandar a los lobos como si fueran perros domésticos, y los leones más feroces le lamían las manos con docilidad. Pero la característica más notable de Zeus era su capacidad sobrenatural para percibir la verdad en todas las situaciones. Podía ver a través de cualquier mentira y percibir las intenciones reales de cualquier ser que se acercara a él. En sus ojos crecía día tras día la misma llama de determinación que había ardido en los ojos de Crono cuando empuñó la hoz contra Urano. Pero junto a esta determinación brillaba algo que su padre había perdido completamente: una compasión genuina por el sufrimiento de otros y un sentido innato de la justicia. Cuando Zeus alcanzó finalmente la edad adulta después de años de crecimiento secreto, se había transformado en un joven cuya belleza era deslumbrante y cuya fuerza física superaba la de cualquier ser que hubiera existido antes. Su altura era mayor que la de cualquier mortal. Su voz tenía naturalmente el poder resonante del trueno, y cuando caminaba, la tierra misma parecía responder a su presencia. Metis, la titanesa de la sabiduría y la astucia, hija del titán Océano, había seguido secretamente el crecimiento de Zeus desde sus primeros años. Ella se convirtió en su consejera más cercana,
y fue quien le preparó la poción especial que sería clave para liberar a sus hermanos encarcelados. Una mezcla compleja de hierbas raras y sustancias mágicas que tenía el poder específico de invertir completamente el proceso digestivo divino. El momento de la venganza había llegado finalmente. Zeus regresó al palacio de su padre adoptando el disfraz perfecto de un copero joven en busca de empleo. Su apariencia física era tan perfecta y sus modales tan refinados que ningún dios presente en la corte sospechó por un momento su verdadera identidad. Se presentó ante Crono durante un gran banquete, adoptando una actitud de humildad completamente falsa, pero absolutamente convincente. «Mi señor», dijo Zeus con voz melosa, «soy un nuevo servidor que desea honrarlo por encima de todos los demás dioses del cosmos. Como muestra de mi devoción eterna, acepta esta ofrenda». Le ofreció una copa de oro finamente trabajada, llena hasta el borde de néctar divino, mezclado secretamente con la poción de Metis. El brebaje había sido preparado con cuidado extremo para que tuviera un aroma embriagador y un sabor absolutamente delicioso que ocultara completamente cualquier rastro de su verdadero propósito. Crono, complacido por la reverencia del hermoso joven y sediento después del banquete prolongado, bebió el contenido de la copa de un solo trago largo, saboreando cada gota del néctar aparentemente puro. Por unos momentos no pasó nada. Crono siguió conversando con los otros titanes, riendo y bebiendo como siempre. Pero luego la poción comenzó su trabajo con rapidez despiadada. El estómago del rey de los titanes empezó a convulsionarse violentamente, y su cuerpo entero se rebeló contra él con una fuerza que nunca había experimentado. Primero, vomitó la piedra que había creído ser Zeus. La roca rodó por el suelo de mármol del palacio con un sonido que resonó como el primer trueno que había escuchado el universo. Luego, ante los ojos atónitos de todos los presentes, comenzaron a salir sus hijos. Uno por uno emergieron del vientre de su padre. Primero Poseidón, luego Hades, después Hera, Deméter y finalmente Hestia. Habían crecido completamente durante su prisión en la oscuridad digestiva y salieron como dioses adultos y poderosos, listos para la batalla que sabían que vendría. Poseidón blandía un tridente que había forjado con su propia fuerza divina durante los años de cautiverio. Hades llevaba un yelmo que lo hacía invisible a voluntad. Hera resplandecía con una majestad real que intimidaba a todos los presentes. Deméter empuñaba gavillas de grano dorado que prometían abundancia o hambruna según su voluntad. Y Hestia ardía con el fuego sagrado del hogar eterno. «Padre», dijo Zeus, quitándose el disfraz de copero y revelando su verdadera forma divina que irradiaba poder en ondas visibles. «Soy Zeus, tu hijo que creíste haber devorado hace tantos años. Tu reinado de terror ha terminado. Ha llegado el momento de que pagues por tus crímenes contra la familia y la justicia». Crono se irguió lentamente, limpiándose los labios manchados por el vómito divino. A pesar del shock de la revelación y del dolor de haber perdido a todos sus hijos de un golpe, su mirada recuperó la fiereza primordial que lo había llevado a derrocar a Urano. «Así que la profecía se cumple», murmuró con una sonrisa amarga. «Hijo mío, has aprendido bien la lección de la traición que yo enseñé al mundo. Pero yo soy el Señor de este universo desde antes de que las estrellas aprendieran a brillar. No caeré tan fácilmente como mi padre». Zeus irradiaba poder divino, y en sus ojos ardía el fuego de la justicia largamente postergada. «La diferencia entre tú y yo, padre, es que yo no gobierno por miedo, sino por derecho. Has devorado a tus propios hijos, has aprisionado a los inocentes, has convertido la paternidad en tiranía. ¿Y qué propones hacer al respecto?», rió Crono con desdén que no lograba ocultar su nerviosismo. «Yo traje la edad de oro a la humanidad.
Bajo mi reinado, los mortales conocieron la felicidad perfecta. «He venido a traer justicia», respondió Zeus, y por primera vez un rayo brilló en su mano como promesa de la tormenta que se avecinaba. Así comenzó la titanomaquia, la guerra que partió el cosmos en dos y que duraría 10 años completos. Durante una década entera, el universo se convirtió en un campo de batalla, donde se enfrentaban dos concepciones irreconciliables del poder: la tiranía del miedo representada por Crono y la autoridad de la justicia encarnada por Zeus. Crono reunió rápidamente a sus hermanos titanes que le permanecieron leales. Océano vació los mares para crear tsunamis que alcanzaban las nubes más altas. Hiperión oscureció el sol y convirtió la luz misma en arma cortante que cegaba a los enemigos. Crío desató todos los vientos del cosmos para crear huracanes que arrancaban montañas enteras de sus cimientos. Jápeto forjó armas del fuego del centro de la tierra, creando espadas que ardían con llamas eternas. Las titanesas también se unieron a la batalla. Temis pervirtió la justicia para servir al poder establecido, creando leyes que favorecían a Crono. Mnemósine borró recuerdos estratégicos para crear confusión total en las filas enemigas. Y Febe cegó a los guerreros adversarios con visiones falsas que los hacían atacar a sus propios aliados. Zeus comandó a sus hermanos recién liberados con una estrategia que combinaba fuerza bruta y táctica inteligente. Poseidón levantó nuevos mares para contrarrestar los tsunamis de océano, creando batallas acuáticas que hacían hervir los océanos. Hades abrió grietas profundas en la tierra para tragar a los enemigos, convirtiendo el campo de batalla en un laberinto de abismos mortales. Hera coordinó las estrategias militares con una sabiduría real que rivalizaba con la de los mejores generales. Deméter hizo crecer plantas gigantescas que servían como fortalezas vivientes, capaces de moverse y atacar por sí solas. Hestia mantuvo vivo el fuego sagrado que daba fuerza sobrenatural a todos los combatientes olímpicos, asegurándose de que nunca se agotaran completamente. Durante 10 años completos, el cosmos se desangró en una guerra que superaba cualquier conflicto anterior. Las montañas se derretían bajo el calor sobrenatural de la batalla. Los océanos hervían como calderos gigantescos y las estrellas caían del cielo como lágrimas ardientes de los dioses. Ningún bando lograba una victoria definitiva y parecía que la guerra podría continuar eternamente, destruyendo gradualmente toda la creación. La guerra parecía destinada a durar para siempre hasta que Gea, cansada de la destrucción que desgarraba su cuerpo como miles de cuchillos, se dirigió a Zeus con un consejo que cambiaría el curso del conflicto. «Nieto mío», le dijo con voz que contenía toda la sabiduría de las edades, «si realmente buscas la justicia como proclamas, demuéstralo liberando a aquellos que Crono encarceló sin justificación. Los cíclopes y los hecatonquiros han permanecido en el Tártaro durante eones sin haber cometido crimen alguno, salvo el de ser diferentes y poderosos». Zeus comprendió inmediatamente la sabiduría de estas palabras. Descendió al Tártaro acompañado por Poseidón y Hades, y allí encontraron a los 6 prisioneros, los 3 cíclopes y los 3 hecatonquiros, debilitados por eones de encierro, pero no quebrados en espíritu ni voluntad. «Hermanos míos», les dijo Zeus mientras rompía personalmente sus cadenas de adamantino con sus propias manos, «habéis sufrido injustamente durante demasiado tiempo. Os ofrezco libertad completa y la oportunidad de venganza contra quien os aprisionó sin causa». Los cíclopes, brontes, estéropes y arges lloraron lágrimas de gratitud que brillaban como diamantes puros. En agradecimiento por su liberación, forjaron inmediatamente para Zeus el rayo que se convertiría en su arma legendaria.
un proyectil de luz pura que podía atravesar cualquier defensa y destruir cualquier objetivo. Para Poseidón, crearon el tridente mágico que podía partir continentes enteros y crear terremotos con un solo golpe. Para Hades, forjaron el yelmo de invisibilidad, que lo volvía completamente indetectable por cualquier ser, mortal o divino. Los hecatonquiros, Coto, Briareo y Giges, juraron lealtad eterna a Zeus con voces que resonaron como avalanchas. Con sus 100 brazos cada uno, podían lanzar 200 rocas del tamaño de montañas por segundo, convirtiendo cualquier campo de batalla en una lluvia mortal e imparable de proyectiles. Con estos nuevos aliados poderosos, la guerra cambió radicalmente su curso. La batalla final se libró en los campos de Flegra, donde el destino del universo entero se decidiría de una vez por todas en un enfrentamiento definitivo. Crono y Zeus se enfrentaron cara a cara en el centro del campo de batalla, padre contra hijo, pasado contra futuro, orden establecido contra justicia revolucionaria. El aire mismo se desgarraba con el poder sobrenatural de sus choques. Los rayos de Zeus cortaban el aire como serpientes de fuego blanco, mientras Crono desataba toda su furia primordial acumulada durante milenios de reinado. «Nunca debiste nacer», rugió Crono, creando una tormenta de energía pura que hizo temblar los pilares mismos del cielo. «Y tú nunca debiste convertirte en tirano», respondió Zeus, lanzando un rayo que iluminó todo el cosmos como un segundo sol. «Tu reino de terror termina aquí y ahora». El combate personal duró 3 días y 3 noches completas sin pausa. Crono luchaba con la desesperación de quien lo ha perdido todo y sabe que no hay retorno posible. Zeus luchaba con la determinación férrea de quien busca justicia para todas las víctimas del pasado y un futuro mejor para todos los seres. Finalmente, cuando el cuarto amanecer comenzó a brillar débilmente en el horizonte devastado por la batalla, Zeus reunió todo su poder divino en un solo rayo final, el más poderoso que jamás había creado. La descarga atravesó todas las defensas de Crono y lo derribó definitivamente. El gran rey de los titanes cayó como una montaña que se desploma, y con su caída se estremeció todo el universo desde sus cimientos hasta sus límites más remotos. Su derrota marcó el fin de la Era de Oro y el comienzo del reinado olímpico que transformaría para siempre la naturaleza del cosmos. Con la guerra terminada tras una década de destrucción, Zeus convocó un gran juicio para determinar el destino de todos los titanes derrotados. No todos habían apoyado a Crono hasta el final. Océano se había mantenido neutral durante la mayor parte del conflicto. Temis había cambiado de bando en el momento crucial al reconocer la justicia de la causa de Zeus, y Prometeo había luchado activamente junto a Zeus desde el principio. Estos fueron perdonados y mantuvieron sus posiciones de honor en el nuevo orden cósmico. Pero Crono y los titanes que lo habían seguido hasta el amargo final fueron condenados al Tártaro, esa prisión situada más allá del mundo de los muertos, rodeada por murallas impenetrables de bronce y custodiada eternamente por los hecatonquiros agradecidos. «Padre», dijo Zeus mientras las cadenas de adamantino se cerraban alrededor de Crono por última vez, «tu castigo no es venganza personal, sino justicia necesaria. Has demostrado que el poder absoluto corrompe incluso a los más sabios». Crono, derrotado pero conservando su dignidad hasta el final, respondió: «Hijo mío, has ganado esta batalla, pero el poder que ahora posees te tentará exactamente como me tentó a mí. Cuida de no repetir mis errores». «Por eso mismo nunca gobernaré solo», replicó Zeus. «Compartiré el poder con mis hermanos y crearé leyes que ni yo mismo podré quebrantar jamás».
Así terminó el reinado de Crono, el titán que había gobernado durante la Edad de Oro. Encadenado en el Tártaro por sus propios crímenes, pagaba el precio de haber devorado a sus hijos por miedo a perder el poder. La maldición de Urano se había cumplido. Como él había traicionado a su padre, así fue traicionado por su descendencia. Los humanos de la Edad de Oro, creados durante su reinado, fueron la raza más perfecta que existió. Cuando murieron después de siglos de vida plena, se convirtieron en daimones beneficiosos que protegían a las generaciones futuras. Las razas posteriores nunca alcanzaron esa perfección perdida. En los campos, los campesinos siguieron invocando el nombre de Crono durante las cosechas, recordando al dios que había traído abundancia al mundo. Su hoz, que una vez castró al cielo, se convirtió en símbolo de la siega que alimenta a los mortales. Así quedó la historia del último de los titanes, el rey que creó un paraíso y lo destruyó con sus propias manos, víctima del mismo miedo que lo había llevado al poder.